Un golpe en la fría noche. El viento aullaba entre los árboles, frío y cortante como cuchillos. La nieve caía espesa frente a la pequeña cabaña de madera de Isen, enclavada en lo profundo del bosque. Él mismo había construido esta casa, tranquila, sencilla y alejada del ajetreo del mundo. En el interior, crepitaba el fuego. Isen se sentó junto a ella, leyendo un libro antiguo y tomando sorbos de café caliente. De repente, toc toc. Se quedó paralizado. Ya había pasado la medianoche. Aquí no vino nadie. Nadie sabía siquiera que este lugar existía. Golpear. Golpear. Esta vez, el sonido fue más suave, más débil, como si apenas tuviera fuerzas. Isen se puso de pie, con el corazón latiéndole más rápido. Cogió su linterna y caminó hacia la puerta. Los copos de nieve flotaban en la luz mientras él la abría lentamente. Lo que vio le hizo olvidar respirar. Una niña, no un ser humano. Extranjero. Era pequeña, delgada y estaba cubierta de harapos que apenas servían de ropa. Su piel era de un color púrpura pálido. Su larga cabellera estaba mojada y enredada con hielo. No llevaba zapatos. Sus pies sangraban en la nieve. Ella lo miró con ojos brillantes y cansados. Y entonces se desplomó. Isen cayó de rodillas. «Oye, oye, ¿me oyes?», gritó, intentando despertarla a sacudidas. Ella no respondió. Su cuerpo estaba frío. Demasiado frío. Sin pensarlo, la alzó en brazos y la llevó adentro. La colocó cerca del fuego, la envolvió en una manta gruesa y le trajo agua caliente. Sus manos estaban heladas y temblaban. Le tomó el pulso. Era débil, pero seguía ahí. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? Nunca antes había visto un extraterrestre de cerca. Sí, las noticias decían que los extraterrestres vivían en otros planetas y que algunos visitaban puertos espaciales humanos, pero esta es una niña extraterrestre solitaria en una tormenta de nieve llamando a su puerta olvidada. No tenía sentido. Ella se removió bajo la manta. Sus labios se movieron, susurrando algo en un idioma que él no entendía. «Tranquilo ahora», dijo Isen en voz baja. «Aquí estás a salvo». Ella lo miró, con los ojos muy abiertos por el miedo. Intentó incorporarse, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Ella se estremeció cuando Isen le tendió la mano. «Está bien», repitió, levantando las manos. «No te haré daño». Su respiración se hizo más lenta. Ella observaba el fuego, parpadeando rápidamente como si intentara mantenerse despierta. Isen fue a la cocina y sirvió sopa en un tazón. Se lo acercó, arrodillándose a su lado. «Aquí», dijo. «Lo necesitas». Al principio no se movió. Luego, lentamente y con manos temblorosas, tomó el cuenco. Bebió como si no hubiera comido en días. Isen observó en silencio. Ella no era peligrosa. Estaba asustada y hambrienta. Cuando terminó la sopa, colocó el tazón en el suelo. Sus ojos se cerraron lentamente, con la cabeza apoyada en la pata de la silla. Estaba profundamente dormida. Esa noche, Isen no pudo dormir. Se sentó cerca de ella, observando cómo su pecho se elevaba y descendía. Las preguntas le llenaban la cabeza. ¿Qué hacía ella allí? ¿La estaba persiguiendo alguien? ¿Había escapado de algo terrible? Tenía profundos cortes en los pies. Tenía moretones en los brazos. Su ropa apenas se mantenía unida. Era como si la hubieran desechado. Suspiró y echó otro leño al fuego. «No sé quién eres», susurró, «pero encontraste la puerta correcta». La mañana llegó lentamente, con una luz gris que se filtraba a través de las ventanas escarchadas. Isen preparó unos huevos y pan. La niña seguía dormida, acurrucada cerca del fuego. Ahora parecía tranquila, pero Isen vio la verdad en su rostro. Dolor, miedo y agotamiento. Al despertar, dio un respingo del susto, con las manos listas para protegerse. «Oye, oye», dijo Isen, levantando las manos.
Soy yo. ¿Estás bien? Ella miró a su alrededor confundida. Luego, sus ojos se posaron en la comida. Extendió la mano para tomarla, pero se detuvo, esperando permiso. Isen asintió. Adelante. Comió rápidamente de nuevo. Isen notó que seguía sin hablar. Intentó presentarse. Se señaló a sí mismo y dijo, Isen. Ella lo observó. Él repitió más despacio, Eton. Ella ladeó la cabeza y luego dijo débilmente, Eton. Sus ojos se abrieron de par en par. Sí, ese soy yo, Isen. Luego la señaló. ¿Y tú? Ella bajó la mirada, insegura. Se abrazó a sí misma, con la mirada perdida. ¿No tienes nombre? Preguntó él suavemente. Ella no respondió. Isen se levantó y tomó una libreta. Dibujó una figura de palitos de sí mismo y escribió, Isen, debajo. Luego dibujó una figura de palitos de una chica con ojos grandes y la señaló. Ella la miró fijamente durante un largo rato. Luego, en un suave susurro, dijo algo, una palabra que él no entendió. La anotó. Parecía, era. Lara, repitió. Sus ojos brillaron. Ella asintió levemente, con cansancio. Está bien, Lierra, dijo con una suave sonrisa. Estás a salvo aquí. Ya no tienes que huir. Pero incluso al decirlo, Isen sintió algo extraño en su interior. Como si esto fuera solo el principio. Algo la había traído hasta aquí. Y fuera lo que fuese, podría volver a aparecer. Lra estaba acurrucada junto al fuego, envuelta en la gruesa manta de Isen. No hablaba. Sus brazos estaban ocultos bajo la tela, su cuerpo aún temblaba un poco de frío. Sus grandes ojos brillantes no dejaban de moverse, observándolo todo. Apenas parpadeaba. Isen estaba sentado al otro lado de la habitación, sin querer asustarla. La habitación estaba en silencio. Solo el crepitar del fuego llenaba el espacio entre ellos. Parecía más una niña perdida que otra cosa, aunque era evidente que no era humana. Isen intentó sonreírle, pero ella no le devolvió la sonrisa. Sus dedos eran delgados y temblorosos mientras sostenía una taza de sopa caliente que él acababa de servir. Bebió a sorbos lentamente, casi como si no estuviera acostumbrada. Para comer tranquilamente. Notó cómo se sobresaltó ligeramente cuando el viento golpeó las ventanas con fuerza. Algo en su reacción le indicó que estaba acostumbrada a que los ruidos fuertes significaran peligro. La observó en silencio durante un largo rato. Ella evitaba su mirada. Sus pies estaban limpios, pero gravemente heridos. Isen había usado un poco de agua tibia y un paño antes. Y aunque ella no lo detuvo, permaneció rígida de miedo todo el tiempo. No había dicho ni una palabra desde la noche anterior. Ni siquiera su nombre. Isen se levantó, fue a la otra habitación y regresó con otra manta. Esta era más suave, hecha de una tela vieja que su madre le había regalado. Se la ofreció con delicadeza, dando un paso lento hacia ella. Es más suave, dijo, manteniendo la voz tranquila. Lra no se movió. Se arrodilló y colocó la manta a cierta distancia de ella. Si la quieres, es tuya. Sus ojos lo estudiaron. Sin palabras, solo silencio. Pero tras una larga pausa, se inclinó lentamente hacia adelante y tomó la segunda manta. Se envolvió en ella. Ella misma se ocultó el rostro por un instante. Isen vio como su cuerpo se relajaba ligeramente. Volvió a sentarse y comenzó a dibujar en su libreta. Pequeñas figuras, formas, cosas sencillas. Un árbol, un sol, una casa. Al rato, sintió una mirada sobre él. Levantó la vista y vio a Lra observándolo. Curiosa, cautelosa, pero observándolo. Él sonrió de nuevo y le mostró el dibujo. Hogar, dijo, señalando el boceto de la cabaña. Ella ladeó la cabeza, mirando fijamente la forma. Dibujó una figura de palitos junto a la casa. Isen, dijo, señalándola. Luego dibujó otra figura, más pequeña,
con ojos grandes como los de ella. Escribió, Liera, debajo. Ella parpadeó y miró el dibujo, luego a él. Tocó el dibujo con un dedo muy suavemente, luego retiró la mano rápidamente como si no estuviera segura de si podía hacerlo. Está bien, dijo él en voz baja. Puedes quedarte aquí. Sus labios se movieron como si intentaran formar una palabra, pero no salió ninguna. Luego bajó la mirada de nuevo, escondiendo el rostro en la manta. Isen pudo notar que algo pasaba. Algo andaba mal en su interior. No solo estaba cansada o tenía frío. Estaba como rota. Algo la había hecho creer que hablar era peligroso. Él se levantó, fue a la cocina y trajo un platito de pan y fruta. Lo puso en la mesa cerca de ella. Ella no se movió. Él volvió a su silla, dándole espacio. Pasaron unos minutos. Entonces, en silencio, ella se inclinó hacia adelante y tomó un trozo de pan. Comió despacio, como si no confiara en que la comida no fuera a desaparecer. Isen sintió un nudo en la garganta. Nunca había sido de los que se involucraban en los problemas ajenos. Vivía solo por una razón. Pero ahora esta extraña chica silenciosa, esta desconocida, estaba en su casa, sentada junto al fuego, envuelta en sus mantas, y algo en ella lo conmovió. Esa noche, cuando la tormenta de nieve regresó afuera, Isen le preparó una camita cerca del fuego. Cojines suaves, mantas cálidas y una almohada vieja. Ella no se resistió cuando la ayudó a acostarse, pero cuando él se giró para irse, de repente le agarró la manga. Él se detuvo. Ella lo miró. Lo miró con los ojos muy abiertos. Sin palabras, solo miedo y algo más. ¿Quieres que me quede?, preguntó él en voz baja. Ella no asintió, pero tampoco lo soltó. Así que él volvió a sentarse junto al fuego, esta vez sin decir nada. Al rato, su mano aflojó lentamente el agarre. Cerró los ojos y se durmió. Isen la observó. Las llamas se reflejaban en su pálido rostro. Su respiración se volvió tranquila, incluso serena, pero seguía aferrada a la manta como si fuera lo único que la protegía. Él no sabía quién era. No sabía qué le había pasado. Pero ahora sabía una cosa: no tenía a nadie. Y por alguna razón, había acudido a él. A la mañana siguiente, Lara despertó llorando. Su cuerpo temblaba y sus pequeños puños se aferraban con fuerza a la manta. No gritó, no habló, pero las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas mientras se incorporaba junto al fuego, respirando con dificultad como si hubiera estado corriendo dormida. Isen salió corriendo de la cocina al verla acurrucada junto a él con delicadeza. «¿Liera?», preguntó él con voz baja y tranquila. «Tranquila, está bien», respondió él. Ella no lo miró. Tenía los ojos muy abiertos, perdidos en algún recuerdo lejano. Negaba con la cabeza como si intentara borrar algo de su mente. Isen no la tocó. Simplemente se quedó sentado, esperando. Después de unos minutos, ella comenzó a calmarse, pero su rostro aún reflejaba miedo. Isen le ofreció una taza de té caliente. Al principio no la aceptó, pero un instante después la tomó con ambas manos. Entonces él notó sus muñecas, delgadas, amoratadas y con marcas descoloridas. No eran recientes, pero parecían haber estado encadenadas. Algo dentro de Isen se quebró en silencio. Había intuido que había sufrido, pero ahora lo sabía con certeza. Alguien la había encerrado, quizá algo peor. Se levantó lentamente y caminó hacia la mesa. Sacó la libreta y comenzó a dibujar de nuevo, esta vez esbozando una cadena y un par de manos entrelazadas. Luego se la mostró y señaló. Lara se quedó paralizada. Se quedó mirando fijamente. El dibujo, sus dedos apretando la taza. ¿Alguien te hizo esto?, preguntó él en voz baja. Ella no respondió, pero sus labios se apretaron en una línea dura y sus ojos volvieron a lagrimear. Apartó la mirada. Isen suspiró. No quería presionarla, pero tenía que entender de que había escapado. Y, más importante aún, si alguien la buscaba.
Borró el dibujo de la cadena y lo reemplazó con una figura de palitos sosteniendo una llave. Luego dibujó una segunda figura encadenada. La primera figura abrió las cadenas y liberó a la segunda. Junto a la figura libre, escribió, "A salvo, libre". Lara lo miró fijamente durante un largo rato. Recorrió con el dedo la figura libre. Luego, muy bajito, susurró algo. La palabra sonó como, "sin coche". Isen parpadeó. ¿Sin coche? ¿Así te llamaban?, preguntó ella, asintiendo lentamente. La palabra le sonaba extraña, pero a la vez familiar. La anotó junto a la figura encadenada. ¿Esclava?, preguntó con cautela, tanteando su reacción. Su rostro se contrajo, retiró las manos, pero no lo negó. Isen sintió una ira gélida crecer en su interior. Alguien la había tratado como a una esclava. No solo estaba perdida. Había escapado de algo terrible. Se acercó al estante y sacó una vieja caja. Dentro había pequeñas herramientas y trozos de metal que le habían sobrado de los años que pasó reparando máquinas averiadas. Le acercó la caja y le mostró algunas piezas. Luego señaló de nuevo la libreta y dibujó una cadena rota. Ella ladeó la cabeza, confundida. Él sonrió dulcemente y susurró, «Asegurémonos de que nunca más te encadenen». Lierra no entendió sus palabras. Pero algo en su rostro la tranquilizó. Le entregó un pequeño anillo de metal, no una cadena de verdad, solo una pieza de juguete. Ella lo sostuvo, lo miró fijamente y luego lo dobló lentamente por la mitad hasta que se rompió. Isen aplaudía suavemente. Por primera vez, Lara sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, pero sincera. Esa noche, se sentó junto al fuego, más cerca de él que antes. No habló mucho, pero lo observó mientras reparaba una linterna rota y parecía interesada en cada pequeña herramienta que usaba. Cuando él le ofreció un destornillador, ella dudó, luego lo tomó e imitó su gesto. No hablaban el mismo idioma, pero algo tácito comenzaba a surgir entre ellos. Más tarde, mientras Isen la arropaba de nuevo con la suave manta, ella susurró algo inesperado. «Etón». Él la miró sorprendido. Ella repitió su nombre, esta vez con más claridad. «Isen». Él sonrió ampliamente. «Ese soy yo». Ella se señaló a sí misma. «LRA». Él asintió con voz suave. «LRA». Entonces ella dijo otra palabra, una que hizo que el corazón de Isen se detuviera. «Gracias». Le costó terminarla. «Gracias». Isen sintió un nudo en la garganta. Ella lo estaba intentando. Después de todo, después del silencio, después de las cadenas, ella estaba intentando conectar. «De nada», susurró él. La voz se le quebró un poco. Volvió a sonreír, esta vez con un poco más de valentía. Pero en el fondo, Isen sabía que algo oscuro aún habitaba en su pasado. Los recuerdos encadenados no se desvanecían de la noche a la mañana. Había encontrado calor, una cama y a alguien que no la veía como un objeto. Pero quienes la habían poseído, quienes habían dejado esas marcas en su piel, seguían ahí fuera, y tal vez la querían de vuelta. Pasaron 3 días. Lara ya no temblaba cuando Isen le daba la comida. Ahora se sentaba cerca de la mesa durante el desayuno, aún en silencio, pero más tranquila. Había aprendido algunas palabras humanas. Manta caliente, a salvo. Cada vez que decía una, Isen sonreía y asentía, animándola. Sus ojos ya no estaban llenos de pánico, sino de algo nuevo, algo parecido a la esperanza. Ya no se estremecía cuando él entraba en la habitación. Incluso le ayudaba a clasificar las herramientas de metal, imitando cómo limpiaba y ordenaba cada pieza. La linterna era su favorita. La encendía y la apagaba, riendo suavemente, como si el pequeño haz de luz fuera una especie de magia. Para Isen, oírla reír, aunque solo fuera una vez, valía la pena todo. Pero la cuarta noche, todo cambió. Comenzó con un zumbido extraño, débil, distante, pero cada vez más fuerte.
Isen estaba afuera cortando leña cuando lo oyó. Levantó la vista. El cielo estaba oscuro, cubierto de nieve que caía lentamente. Pero algo antinatural brillaba entre las nubes. Luces. Luces en movimiento, no estrellas, no aviones, algo más. Isen soltó el hacha y corrió adentro. Liera, la llamó. Estaba junto al fuego, jugando con un destornillador. Al ver su rostro, su sonrisa se desvaneció. «Están aquí», susurró, cerrando la puerta con llave. Ella no preguntó quiénes eran. Lo sabía. El zumbido se hizo más fuerte. Una vibración profunda sacudió las ventanas. Lara se puso de pie, paralizada. Isen la tomó de la mano y la condujo al cuarto del fondo. Abrió una trampilla que daba al sótano. «Escóndete aquí», dijo. «Quédate callada». Ella negó con la cabeza, temerosa de estar sola. Isen le puso ambas manos en los hombros. «Yo los mantendré afuera. Mantente a salvo». Ella lo miró fijamente y asintió. Lentamente, bajó al espacio oscuro y frío de abajo. Él cerró la trampilla, la cubrió con una alfombra y apagó las luces. Luego, esperó. Segundos después, se oyó un golpe, no suave ni débil como el de ella, sino un golpe fuerte y seco que hizo temblar la pared de la cabaña. Isen se acercó a la puerta, pero no la abrió. «¿Quién anda ahí?», gritó. Una voz fría, metálica y cortante respondió. «Buscamos a una unidad. Mujer, pequeña, escapó. La vieron en este planeta. La rastreamos hasta aquí». Isen no respondió. La voz continuó. «Sabemos que estás dentro. Humano. Esto no te incumbe. Entrégala». Mantuvo la mano en la puerta, pensando rápido. «No hay nadie aquí más que yo». Una pausa. Entonces la voz dijo: «Abre o entraremos por la fuerza». Isen metió la mano lentamente debajo de la mesa y pulsó un botón en una consola oculta, un viejo sistema de defensa que había instalado años atrás cuando vivía solo y temía ladrones. No mataría a nadie, pero los retrasaría. Afuera, algo siseó, un extraño sonido de vapor y metal chirriando, y luego ¡boom! Intentaron derribar la puerta. La cabaña de madera tembló, pero la vieja puerta reforzada resistió. El sistema se activó. Luces rojas parpadearon en el porche. Una fuerte alarma sonó. Luego, silencio. Isen se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces la voz regresó. «Proteges un producto que no te pertenece», gritó de vuelta, con la ira subiéndole a la garganta. «Ella no es un producto. Ella es una persona». Otro silencio. Entonces la voz dijo una última cosa antes de que el sonido de los pasos que se alejaban se desvaneciera en la noche. «Te has ganado un enemigo. Volveremos». Isen no se movió hasta que la luz en el cielo desapareció por completo. Solo entonces abrió la trampilla. LRA estaba sentada dentro abrazando sus rodillas. Cuando lo vio, se puso de pie rápidamente. «¿Te has ido?», preguntó en voz baja. Él asintió. «Por ahora». Salió, con las piernas temblando. Isen se sentó a su lado y ella se apoyó en él. Escondiendo el rostro en su hombro, susurró con voz temblorosa: «Hicieron mucho. No solo a mí». Isen cerró los ojos. No quería imaginar lo que había visto, lo que había vivido. La rodeó con el brazo y la estrechó contra sí. «Estás a salvo conmigo», le dijo. Pero en el fondo sabía que era mentira. La habían encontrado. Volverían. Y esta vez no llamarían tan suavemente. Pero Isen no iba a entregarla. Ni ahora. Ni nunca. Fueran quienes fueronse, quienesquiera que la hubieran llamado esclava, tendrían que vérselas con el primero. El fuego se había apagado por la mañana, pero ninguno de los dos había dormido. Lara estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida y las rodillas pegadas al pecho. No había tocado el desayuno. Isen notó que sus dedos volvían a temblar, como cuando llegó.
Toda la paz que habían construido en los últimos días se había hecho añicos en el momento en que esos alienígenas llamaron a su puerta. Isen preparó té y le sirvió una taza. A su lado. Ella no lo miró. No lo miró a él. Simplemente se quedó mirando hacia afuera, observando la nevada como si estuviera engullendo el mundo. Él finalmente rompió el silencio. Lierra, no estás a salvo ahí afuera. Si te encuentran de nuevo. Su voz era suave, temblorosa. ¿Puedo irme? Isen se giró hacia ella, confundido. ¿Qué? Ella lo miró, con los ojos llorosos. Puedo irme si soy un problema. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier arma. Dio un paso adelante, arrodillándose a su lado, tratando de encontrar su mirada. Lierra, no eres un problema. Tú no eres la razón por la que esto sucedió. Ellos sí. Ella abrazó sus rodillas con más fuerza. Lastiman a cualquiera que ayude. También te lastimarán a ti. No quiero eso. Isen se sentó a su lado, con voz tranquila. ¿Crees que les tengo miedo? LRA no respondió. Él sonrió dulcemente. Bueno, tal vez sí, pero eso no significa que te dejaré salir a la nieve y desaparecer. Ella bajó la mirada. Siempre me dijeron que no pertenezco a ningún lugar. Eso nadie querría algo roto. Isen frunció el ceño. No estás rota, LRA. Estás sanando. Y eso es diferente. Ella no le creyó. Él lo vio en su rostro. Los años de abuso, de ser tratada como una posesión, habían enterrado su autoestima bajo la vergüenza y el miedo. Isen se levantó y se acercó a su armario. Sacó una caja de madera, vieja y rayada, pero aún resistente. Dentro había cosas de su pasado, fotos, pequeñas tallas, una bandera doblada de su época en el servicio militar. Se la acercó y se sentó a su lado de nuevo. Déjame mostrarte algo, dijo. Abrió la caja y sacó una pequeña estrella de madera. Mi padre me la hizo cuando era niño. Se me cayó una vez y se agrietó el borde. Pensé que estaba arruinada. Lara observó en silencio, pero mi padre dijo, no la tires. Arréglalo. Todavía brilla. Se la entregó. ¿Ves esta parte? La pegué. No es perfecta, pero sigue siendo mía. Sostuvo la estrella de madera, trazando con cuidado la grieta con el dedo. Isen se acercó más. Te han lastimado, Lra, pero eso no te hace menos merecedora de cariño ni de amor. Sus labios se entreabrieron, como si esas palabras no tuvieran sentido en su mundo. No quiero que te vayas, dijo Isen. Quiero que te quedes. No eres un invitado. Ahora eres de la familia. Se le cortó la respiración. Bajó la mirada y sus lágrimas cayeron sobre la estrella de madera. Pero no puedo devolverte nada. Isen soltó una risita suave. Ya lo has hecho. Le devolviste la vida a esta vieja y tranquila cabaña. La llenaste de vida. Durante un largo rato, se quedó inmóvil. Luego, lentamente, apoyó la cabeza en su hombro. No sé cómo ser parte de algo, susurró. Ya lo aprenderás, respondió él con dulzura. Poco a poco. Se quedaron en silencio. El único sonido era la suave brisa rozando las ventanas. Más tarde, Isen preparó el almuerzo, y esta vez, Lara comió con él, sentada a la mesa, no en un rincón. Incluso sonrió cuando él bromeó sobre quemar la sopa. Pero la paz nunca duraba mucho. Esa noche, Isen estaba de pie junto a la puerta, revisando las cerraduras. Había improvisado una barrera con los muebles por si acaso. Lara estaba detrás de él, observando cada uno de sus movimientos. «¿Volverán?», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Isen. «Todavía puedes entregarme a ellos», añadió ella. Eso pondría fin a esto. Isen se giró rápidamente. «Lierra, escúchame. Jamás te entregaré a ellos. Ni por la paz, ni por la seguridad, ni por nada.
Ella lo miró. Algo cambió en sus ojos. Algo valiente. ¿Lo dices en serio? Él asintió sin dudar. Llamaste a mi puerta aquella noche por una razón. Ya no tienes que seguir huyendo. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez no se la secó. Susurró, entonces me quedo. Él sonrió. Bien, porque esta casa ya no es un hogar sin ti. Aquella noche, Lyra durmió en una cama de verdad por primera vez. Isen le cedió su habitación y durmió en el sofá. Ella no protestó, pero justo antes de acostarse, tocó la estrella de madera y la colocó junto a su almohada. Y por primera vez desde su llegada, durmió sin miedo. Isen se sentó en el porche, en silencio, observando cómo la nieve se derretía bajo el sol de la mañana. Habían pasado días desde la noche en que llegaron aquellas criaturas. No había vuelto a ver sus luces, pero su memoria seguía intacta. Lara no los había vuelto a mencionar. Ahora hablaba un poco más. Sus palabras aún eran entrecortadas, su voz suave, pero lo intentaba. Cada vez que hablaba, era como un paso frágil hacia un mundo en el que nunca le habían permitido vivir. Dentro de la cabaña, Lara se paró frente al espejo. Tocó su reflejo con delicadeza, como si no estuviera segura de pertenecer a esa imagen. Su piel ya no estaba pálida por el frío. Su rostro tenía color. Sus moretones se habían desvanecido. Llevaba la ropa grande de Isen, remangada para que le quedara bien. No se parecía a la criatura que había llamado a su puerta aquella noche. Parecía a alguien que intentaba recuperarse. Aquel día, algo cambió. Isen estaba ordenando provisiones viejas cuando encontró un tocadiscos. Estaba rayado y polvoriento, pero aún funcionaba. Se lo entregó a Lara con una leve sonrisa. Reproduce música. ¿Quieres escucharla? Ella asintió con curiosidad. Él tocó una melodía suave, delicada, apacible. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la melodía llenó la habitación. Sus dedos tocaron el altavoz, con la boca entreabierta. Con asombro, susurró, bonita. Isen soltó una risita. Sí, bonita. Entonces dijo algo nuevo. Antes teníamos música. Él levantó la vista. ¿En serio? Ella asintió lentamente. Hace mucho tiempo, antes de que me secuestraran. Isen dejó el tocadiscos y se sentó frente a ella. ¿Quieres decírmelo? Ella dudó. Sus dedos se enroscaron en el borde de la manga. Bajó la mirada durante un largo rato. Mi nombre no es Lara, dijo finalmente. Isen parpadeó. No lo es. Ella negó con la cabeza. LRA es el nombre que me pusieron cuando me vendieron. Sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ella hizo una pausa. Luego dijo algo suave. Un nombre lleno de vocales y sonidos extraños. Isen no pudo repetirlo a la perfección. Ella sonrió con tristeza. Aún puedes decir LRA. Está bien. No, dijo Isen con firmeza. Si ese nombre te lo pusieron personas que te hicieron daño, entonces no eres tú. Dime cómo quiero que te llame y lo haré. Ella guardó silencio un momento. Mi verdadero nombre significa luz silenciosa en la lengua de mi gente. Isen sonrió. Entonces, esa eres tú. Luz silenciosa. Ya no tienes que llevar sus nombres. Se le humedecieron los ojos. Borraron mi nombre, mi ropa, mi cabello, todo. Dijeron que no era nada. Isen se inclinó hacia adelante. Pero se equivocaron. Se secó una lágrima, susurrando, les creí. Pensé, si nadie me recuerda, entonces tal vez no existo. Él negó con la cabeza. Existes. Estás aquí. Sobreviviste. Entonces se remangó y le mostró algo que él no había visto antes. Una leve cicatriz cerca del hombro,
una quemadura. No era natural. Me marcaron, dijo. Me dijeron que era de su propiedad. Isen sintió que el calor le subía al pecho. Quería encontrar a quien le había hecho eso y hacerle sentir lo que ella había sentido. Pero mantuvo la calma. No eres de su propiedad, dijo. Eres libre. Esa cicatriz no te define. Ella asintió lentamente. Entonces, por primera vez, extendió la mano y le tomó la suya. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo Isen con sinceridad. Pero no tenemos por qué tener miedo solos. Se quedaron así un rato, con sus pequeños y delicados dedos aferrados a su mano callosa. Dos personas de mundos diferentes, pero ambos con heridas. Más tarde, Isen le trajo una caja vieja con gomas para el pelo y un espejito. ¿Quieres que te ayude con el pelo? Ella sonrió tímidamente. Sí, por favor. Él se lo cepilló suavemente. Era largo, enredado y suave como la seda. Mientras lo hacía, ella le contó más sobre su planeta. Sobre cómo se veían las estrellas desde su hogar. Sobre cómo solía cantarle a su hermana menor, a quien se llevaron primero y nunca regresó. No he vuelto a cantar desde entonces, dijo en voz baja. Isen no insistió. Simplemente escuchó. Esa noche, cuando el fuego crepitaba y el viento aullaba suavemente afuera, ella lo sorprendió. Cantó una melodía. Tranquila e inquietante en un idioma que él desconocía. Pero comprendió el sentimiento. Era tristeza. Era memoria. Era supervivencia. Y en ese momento, Isen se dio cuenta de algo. Ella no solo se estaba recuperando. Estaba recordando quién era en realidad. Afuera nevaba suavemente, cubriendo los árboles y los tejados con un manto blanco. La cabaña estaba silenciosa, cálida, tranquila. Adentro, un fuego ardía constante, y Lara, no, su verdadero nombre, el que había susurrado hacía apenas unos días, estaba sentada cerca de la ventana. Ya no se acurrucaba con miedo. Ya no se estremecía con cada sonido. Sus manos estaban firmes ahora, ocupadas cosiendo un parche en una manta de lana. Isen le había enseñado, aprendió lo básico rápidamente. Sus puntadas no eran perfectas, pero sí fuertes. Isen la observaba desde la cocina. Preparó té, una taza para él y otra para ella, justo como a ella le gustaba. Ella sonrió cuando se lo trajo, aceptándolo con ambas manos como un regalo sagrado. Sus ojos, antes llenos de sombras, ahora reflejaban algo nuevo. Luz. La misma luz serena que significaba su verdadero nombre. No habían hablado de la alienígena desde aquella noche, pero ambos sabían que no había terminado. En algún lugar, aquellos que la habían marcado, encadenado y despojado de su identidad, seguían buscándola, seguían vigilándola. Pero aquí, en esta cabaña, ya no era una presa. Era una persona. Y Isen la trataba como tal, con delicadeza, con respeto, como a alguien que valía la pena. Ella levantó la vista de su costura. ¿Construiste esta casa tú solo? Isen asintió. Me llevó unos años, pieza por pieza. Antes solo estaba yo. Ella miró a su alrededor con una leve sonrisa. Ahora no está solo. Él también sonrió. No, ahora es un hogar. Ese día, caminaron juntos en la nieve. Lara llevaba un abrigo grueso que Isen le había ajustado. Aún le quedaba holgado en los hombros, pero no le importaba. Alzó la vista al cielo, con los ojos cerrados, dejando que los copos de nieve le cayeran en la cara. Por un instante, pareció alguien que jamás había conocido el dolor. ¿Echas de menos las ciudades?, preguntó en voz baja. Isen se encogió de hombros. Demasiado ruidosas, demasiado rápidas. Aquí puedo respirar. Asintió. Creo que aquí también puedo respirar. Pero la paz, como siempre, era frágil. Esa noche, la luz parpadeó. No por el clima, sino por otra cosa. Los instintos de Isen se activaron al instante.
Tomó su escáner, un dispositivo básico pero útil que podía captar señales cercanas. Una luz roja parpadeó. Algo se acercaba. Se volvió hacia LRA. Ahora estaban en el sótano. Ella no hizo preguntas. Lo siguió sin dudar. La escondió de nuevo bajo la trampilla, como antes, pero esta vez no lloró. No tembló. Simplemente lo miró y dijo, «No dejes que me lleven». Isen le puso una mano en la mejilla. «No lo harán. No mientras yo viva». Cerró la puerta y la cubrió. Entonces esperó. La llamada se produjo minutos después. Duro, agudo, exigente. Esta vez sí lo abrió. Afuera había 3 figuras. Alto, blindado, alienígena. El líder dio un paso al frente. «Devuelva el activo. Última advertencia». Isen no se movió. «Ella no es un activo. Ella no es tuya. Ella es propiedad del gobierno», respondió la extranjera. «Estás albergando una forma de vida robada». «No», gruñó Isen. «Estoy protegiendo a una persona». El alienígena alzó su arma. «Esta no es tu batalla, humano». Ella llamó a mi puerta. Isen dijo, «Eso lo convirtió en mi batalla». Antes de que pudieran volver a hablar, una voz suave surgió desde atrás. «Ya no me escondo». Lara apareció a la vista. Isen se dio la vuelta. «Lara, no». Ella levantó una mano. «Está bien». Pasó junto a Isen y se detuvo frente a los extraterrestres. La nieve caía a su alrededor como una cortina de luz. «No soy de tu propiedad», dijo. «Borraste mi nombre, pero lo recordé. Me arrebataste la libertad, pero la recuperé y jamás volveré atrás». Los extraterrestres permanecieron inmóviles. Uno se inclinó hacia adelante. Isen sacó su pistola de herramientas del cinturón y apuntó. «Tócala y te lo juro». Pero el alienígena hizo una pausa. Algo cambió. Bajó su arma. «Muy bien», decía. «Si ella habla por sí misma, la ley permite la autodeclaración». Se quedó mirando a Lierra. «Pero tu nombre ha sido borrado de los registros. No tienes a dónde ir». Lierra se mantuvo erguida. «Entonces haré uno aquí». Los alienígenas se dieron la vuelta sin decir una palabra más y desaparecieron en la oscuridad, mientras su nave se elevaba hacia el cielo. Volvió el silencio. Isen se quedó allí atónito. «No tenías que salir de la mía». «Sí, lo hice», dijo ella. «Esta vez quería elegir». De vuelta en la cabaña, le sirvió el té con manos temblorosas. Ella se sentó a su lado, tranquila, serena, libre. Él la miró. «¿Todavía quieres quedarte?» Ella sonrió, la misma sonrisa tranquila y radiante que había derretido el hielo de su corazón. «Dijiste algo una vez», susurró ella, «que aquello no era simplemente una casa». Él asintió. Ella le tendió la mano. «Entonces déjenme quedarme adentro para siempre». No respondió con palabras. Él solo le apretó la mano y no la soltó.